Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra edición de la Iglesia Cristiana de York, esta vez en el año 2021. Y en ese sentido, quisiera desearles la bendición de Dios en toda su extensión, en toda tu vida y la de los tuyos para este nuevo año. Y en ese sentido, quisiera comenzar este año con una motivación muy importante que se encuentra en la palabra de Dios, en el Salmo 146. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Repito, Salmo 146, el verso 5 dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Estamos definitivamente en el inicio de un nuevo año, aunque las apariencias nos indican que de nuevo no tiene mucho. Seguimos enfrentando serias dificultades que afectan a toda la humanidad con la pandemia del virus corona y la enfermedad del COVID-19. Y mucho más. Esto y mucho más ha cautivado nuestra atención y la gran mayoría de nosotros ha sufrido de alguna manera a causa de este mal. Tanto nosotros mismos como algún familiar ha tenido que pasar por el trauma de esta pandemia. La situación definitivamente es sobrecogedora, lo amplio de esto y la dificultad que presenta en tantos niveles, no solamente al punto de afectar nuestra salud, pero también de afectar a la economía, de afectar toda la dinámica de la vida diaria para niños, jóvenes y adultos. No hay dudas de que estamos siendo fuertemente embatidos por esta circunstancia. Un asunto bien malo acerca de esto también es que nos está distrayendo de una gran batalla que tenemos, que es la lucha contra nuestro propio pecado. Sí, estamos tan envueltos que las medidas de salud, que las medidas de la economía, que si la política pasa esto, que si en lo social pasa aquello, que nos estamos olvidando que nuestra gran lucha, como dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne tampoco. Y principalmente el mismo reto personal que tenemos contra el pecado. El apóstol Pablo decía de sí mismo cuando él veía esta lucha, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pero nadie está pensando en eso a esta hora. Pero no debemos olvidarlo, porque realmente con la dificultad nos hemos dado cuenta que se revelan otras verdades o se ponen en evidencia otras realidades que son nuestras, pero que por las circunstancias ser mansas o favorables no nos damos cuenta o no estamos tan conscientes. Entonces, en ese sentido, en medio de esta crisis, ¿te has preguntado cuál ha sido tu reacción?
¿Estás creciendo o estás decreciendo? O lo que es lo mismo, ¿estás estancado? ¿Estás estancada? ¿Qué evidencia nuestra reacción durante este tiempo sobre nuestro concepto de la vida? Esas son preguntas importantes. Y aún yéndonos un poquito más lejos, pero igual de relevante o aún más, ¿qué nos revelan nuestras acciones durante esta crisis sobre nuestra relación con Dios? ¿Qué nos revela? Eso es importante porque hay un nuevo año, pero hay una vieja lucha. Hay un nuevo año y no habrán nuevas victorias si no reaccionamos en la manera que se amerita. Para algunos de nosotros Dios parece estar tan lejos, mientras para otros lo importante es que alguien esté conmigo. A ninguno nos gusta estar a solas. Y por otro lado, muchos parece que no se han dado cuenta de la realidad que estamos viviendo. Nada ha cambiado. Son muchas las reacciones que vemos, pero quiero enfocarme en la enseñanza del Salmo 146. Esta es una palabra de vida, esta es una palabra de aliento, esta es una palabra de verdad. Y es una palabra que nos quiere llevar a experimentar una nueva victoria en el año 2021. Vamos a leer el Salmo 146 completo. Abre tu corazón, abre tu mente, escucha la voz de Dios. Estoy en la nueva versión internacional. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre. Que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es precioso este Salmo 146 y muy inspirador. Voy a dividirlo en diferentes partes para que lo asimilemos y le pongamos sentido. Y si se fijaron, este salmo comienza con adoración a Dios, alabanza a Dios. Independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, no podemos ignorar que fuimos creados para adorar a Dios. Independientemente de si llueve o cae nieve, o si hay un verano fuerte y hay mucho calor,
independientemente si hay tiempos de bonanzas o tiempos de pruebas, no podemos faltar al propósito de nuestra vida. Fuimos creados para adorar a Dios. Y en ese sentido, los versos 1 y 2 comienzan con una expresión pura, vívida, fresca de alabanza. Aleluya. Comienza diciendo, alabado sea el Señor. Y no solamente expresa una motivación a toda la creación, pero él dice, alaba alma mía al Señor. Él se habla a sí mismo, le habla a su alma, le habla a su conciencia, le habla a su corazón. Alma mía, alaba al Señor. Y expresa una determinación de su corazón. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Y es muy triste que para mucha gente estas expresiones aquí no tienen ninguna relevancia, porque no tienen experiencia de alabar a Dios. Porque el mundo y sus afanes y sus ansiedades y sus aspiraciones han fallado en comunicarnos la gran necesidad que tenemos de adorar a Dios. La gran realidad de que fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Yo soy una muestra vívida de eso. Caminé por la vida en una familia decente, con buenas aspiraciones, pagando el precio por alcanzar el bienestar, pero caminaba por la vida sin alabar a Dios, sin tener una experiencia genuina y abundante de adoración a mi Creador. Pero así tiene que comenzar la nueva experiencia. Si estamos en un nuevo año, de una cosa que no puedes olvidarte, con pruebas o sin pruebas, con bondades, con beneficios, con riquezas o con pobreza, es que tenemos que enfocarnos en el propósito de nuestras vidas y no puede faltar nuestra adoración a nuestro Creador, que le da sentido a la vida y le da el gozo que nosotros necesitamos. Fíjate cómo es que el salmista habla de esto. Él comienza diciendo, aleluya. Es algo glorioso. Es una impresión para disfrutar y para expresar, para compartir. Alabado sea el Señor, dice el salmista. Pero no dejes que la crisis que hemos vivido y que todavía nos aqueja saque de tu mente la realidad. Recuérdate que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios no tiene las limitaciones que tú y yo tenemos y por el contrario, Él está por encima de todas las circunstancias, sean ellas difíciles o sean ellas fáciles. La realidad de la vida con Dios es diferente. Por eso en el Salmo 46 el salmista dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Te fijas? La realidad de dificultades, de problemas, de dolor están dentro de la agenda de Dios. No le sorprenden. Y a nosotros tampoco debe sorprendernos. Pero el balance positivo, el balance sólido,
es que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Ese Salmo 46 en ese momento hace una pausa para que respiremos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero Él habla de las dificultades. El apóstol Pedro decía: hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraterrestre estuviera corriendo. Y perdónenme la paráfrasis mía. No es extraterrestre la dificultad que estamos viviendo, no es algo fuera de la realidad. El Señor Jesucristo sabía que este tipo de circunstancias vendrían, y Él les dijo a sus discípulos que la hora viene y ya está en que ustedes serán dispersados, cada uno se irá a su propia casa, a mí me dejarán solo. Sin embargo, no estoy, porque el Padre está conmigo. Y dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Ves? El Señor Jesús participó en esa realidad, y en ese momento previsorio les dice a ellos: eso viene, pero anímense, porque tenemos la victoria. Anímate, dice Dios. Claro que eso es para aquel que Dios es su amparo y fortaleza, para aquel que vive una vida de adoración a Dios. El salmista lo dice en el Salmo 146: alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí cantaré salmos a mi Dios. Y la pregunta otra vez es: ¿qué ha ocurrido con tu adoración a Dios en este tiempo de la pandemia? Fíjate que el salmista no dice: en el día de la victoria lo alabaré, y es apropiado hacerlo, muy apropiado, pero en este caso no está diciendo eso. Está diciendo que va a alabar a Dios, no importa lo que pase, mientras haya aliento en mí. ¿Ves cómo es la cosa? No es cuando Dios me dé la victoria, mientras haya aliento en mí, voy a alabar a Dios. Amados, esto es una de las decisiones más importantes de tu vida y la mía. No importa la circunstancia, estamos en el 2021, proponte adorar a Dios, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Tu primera meta no debe ser el sanarte de la pandemia, el sanarte del virus, el librarte de sus garras. No, la primera meta que tenemos que tener en el 2021 es adorar al Dios que nos creó. Alabarlo con el último aliento que tengamos. Necesitamos ordenar nuestra adoración a Dios. Perdóname, que como pastor vengo ahora y vengo con demandas fuertes, pero no son mías, son de Dios. Y Dios te dice: no te amedrentes, no te intimides. Yo sé que estás en medio de un problema, pero está en tus manos tomar decisiones para ordenar tu vida de adoración a Dios. Primer punto del Salmo: adoremos a Dios. Adoremos a Dios. El segundo punto es que no pongas tu confianza en el recurso humano. Aquí ya entra en la materia de las dificultades de la vida. No pongas tu confianza en el recurso humano. Los versos 3 y 4 dicen:
no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Hay dos cosas aquí que quiero conversar con ustedes. Y número uno, si hay algo que esta pandemia ha puesto en evidencia, es que tú y yo somos débiles y tenemos limitaciones. Hay cosas con las que no podemos pelear por nosotros mismos. Hay cosas que nos ponen en evidencia, en debilidades, en limitaciones que son propias de la naturaleza humana. Y en segundo lugar, esto es un gran problema para nosotros porque porque hemos sufrido tantas decepciones por nuestra debilidad humana. Hemos sufrido muchísimas decepciones. Estamos que ya no confiamos en las autoridades, ya no confiamos en las autoridades de la iglesia, ya no confiamos en nadie. En los abuelos, en los padres. Hay una descomposición social tan fuerte y hay una influencia tan maliciosa de quienes producen dinero masivamente y por eso son atractivos. Hemos entrado en una crisis humana de tal nivel que no creemos en nadie, no confiamos en nadie. Pero aún así, no queremos vernos sin una persona al lado nuestro. Aún así, siempre queremos tener a alguien que esté de nuestro lado. Siempre queremos estar con el grupo que están juntos y están de acuerdo. Y yo tengo que decirte algo que quizás te sorprenda. Dios nos hizo así. Dios nos hizo seres gregarios, seres que están diseñados para habitar el uno con el otro. Dios nos hizo gente que ama y desea gente. Eso no es pecado, eso no está mal. El problema está cuando ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia en gente en vez de en Dios. Ahí está el problema. Permítame aclararlo con un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Casi todos los hombres y mujeres de Dios que vemos en las Escrituras, en un momento u otro tuvieron que compartir y confiar en otros. Casi todos, por no ser absoluto. Pero la diferencia es cuando confiamos en otros porque no confiamos en Dios. El problema está ahí. Confiamos en otros sin confiar en Dios. Por ejemplo, confiamos en papá y mamá porque Dios nos lo dio para que confiemos en ellos y nos confirma con su palabra que así debe ser. Sí podemos confiar en otros que Dios mismo nos manda a confiar. En la palabra de Dios con respecto a los padres dice: hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Ves? Cuando yo pongo mi confianza en mi papá y en mi mamá, estoy confiando en Dios, porque Dios es el que me dice que confíe en ellos. Pero si yo confío en ellos para obviar mi confianza en Dios, entonces ahí está el problema.
Yo espero que se entienda. Si analizamos el Salmo 146, vamos a ver que de eso es que está hablando. Dice en el versículo 3, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. En otras palabras, yo quiero decirte que solo Dios puede ser fiel siempre. Solo Dios puede ser fiel siempre. Solo Dios. En ese sentido, entra mi tercer punto. Es pon tu confianza en Dios. Número 1 fue que debemos adorar a Dios. No importa la crisis, lo oscuro, lo profundo, lo doloroso. Con el último aliento, adora a Dios. Número 2, no pongas tu confianza en el recurso humano. Nosotros los hombres fallamos, nos enfermamos y una grispecita nos manda a la cama y hasta ahí llegamos. No pongas tu confianza, tu dependencia en el ser humano. Nos relacionamos y confiamos en el ser humano en la medida que Dios así nos los recomienda, porque Él nos creó para que vivamos en comunidad, para que nos amemos unos a otros. Pero tenemos nuestra confianza sobre todo en Dios. No en las fuerzas del humano, no en el dinero del humano, no en la sabiduría del humano, en la de Dios primeramente. En tercer lugar, pon tu confianza en Dios. Eso es lo que dice el versículo 5, acompañado del 6. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Edgar, les estaba hablando a ustedes la semana pasada de cómo las cosas con Dios permanecen, de cómo Dios dijo una vez que la tierra era redonda y después que el mundo ha dado todas las vueltas que ha dado y la ciencia ha podido comprobarlo después de miles de años, se descubre que Dios tenía razón. La tierra sigue siendo redonda. Lo que Dios dice es verdad ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es confiable. Por eso dichoso es aquel cuya ayuda es Dios. Piensen en esto. Cuando el pueblo de Israel se encontró acorralado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, ¿quién se dejó ver con su poder? Dios. Cuando el mundo fue borrado con el diluvio, ¿quién le dio una oportunidad a la humanidad con Noé y sus hijos? Dios. Cuando Daniel y sus amigos se vieron en situaciones calamitosas y de muerte en manos de extranjeros, ¿quién les mostró su salvación? Dios. Podría continuar dando ejemplos y nombrando gente y experiencias, ejemplos tras ejemplos y no acabar. Pero lo importante aquí es entender que no se está hablando simplemente de lo que Dios decide hacer, sino de lo que nosotros decidimos para poner nuestra confianza en Dios. Eso hay que entenderlo, porque yo he visto entre mi propia gente de mi misma nacionalidad, cómo Dios está completamente ausente en la vida de una persona hasta que alguien lo menciona. Oh, Dios, oh no, Dios es lo primero que acabas de mencionar ahora después de 30 años de ni siquiera mencionarlo. A mucha gente les he predicado el Evangelio
Y ni la iglesia ni la fe significaba nada hasta que alguien le empezó a predicar. Oh, no, yo soy de esta religión. Ok. ¿Y qué has hecho en los últimos 10 años, 20 años acerca de tu religión o de tu fe? Bueno, fui a una boda, fui a un entierro. Oh, ok. ¿Tú crees que ese es el concepto de Dios de la fe? ¿Tú crees que hasta ahí es donde Dios quiere que tú confíes en Él? ¿Hasta ahí es de donde Dios te está proveyendo para que camines con Él? Piénsalo. Piénsalo seriamente. Piénsalo seriamente. Porque el versículo 3 comienza diciendo, no pongan su confianza en gente. Porque sean poderosas, porque sean ricas, no pongan su confianza en la gente. Entonces la expresión no está tratando de decirnos que no nos preocupemos porque Dios va a aparecer en el momento que lo necesitamos. Tú sabes, el chapulín colorado. ¿Quién podrá defenderme? No. Esa no es la realidad de que estamos hablando. Estamos hablando más bien de decir que nosotros tenemos que decidir confiar en Dios. Que nosotros tenemos que decidir que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es que nuestras acciones y nuestras decisiones tienen que revelar que confiamos en Dios. Moisés, cuando se vio en la situación que se vio frente al Mar Rojo con el ejército de Faraón detrás, ¿qué hizo? Lo que Dios le mandó, usó su vara y abrió el mar en dos porque confió en Dios y tomó el riesgo. Ya él había ido tantas veces, a veces con más miedo que vergüenza delante de Faraón, pero obedeció. Tomó una decisión, iba a obedecer a Dios para defender a gente que a veces estaban en contra de él, que no tenían confianza en él, pero él caminó confiando en Dios. Nosotros estamos en una gran crisis y Dios tiene que revelarse en mis decisiones. Yo tengo que involucrar a Dios en mi destino. Noé se pasó más de 100 años construyendo un barco en un área donde no había ni agua. Perdón. La gente se burlaba del pobre Noé. Ah, viejo loco este con lo que le ha cogido. Ahora está acabando con todo el bosque ahí, corta palo y corta palo. Yo no sé lo que le está pensando. ¿Qué él va a hacer con ese bote? Si le va a poner alas para que salga volando. Pero Noé siguió firme porque confió en Dios, aunque esto implicara decisiones de las que la gente se burlaba. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con una vida impura ni mezclarse con la adoración a otros dioses de aquellos gobernantes paganos, porque confiaban en Dios y no en gente poderosa. Ellos tenían la oportunidad, ellos tuvieron la coyuntura para ser beneficiados por aquellos gobernantes, pero ellos no pusieron su fe en los gobernantes, sino en Dios. Al iniciar un nuevo año, ¿qué decisiones debemos tomar para poner nuestra confianza en Dios? Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Así que
mis hermanos, número uno, algo que quizás no tenías en la agenda, la primera cosa en la que debemos enfocarnos es en adorar a nuestro Dios. Hasta con el último aliento de vida que tengamos. Número dos, no podemos poner nuestro futuro en las manos de gente. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios. No podemos confiar en las cuñas gubernamentales o en los primos que son ricos. Aún los traficantes de droga benefician ciertas partes de la comunidad y todo eso. Y Dios dice, no pongas tu confianza en ese tipo de gente. No pongas tu confianza en la gente, ponla en mí, dice el Señor. Aunque la tierra tiemble, podemos adorarle. Pon tu confianza en Dios. Es el punto central de hoy. El 2021 tiene que ser un año de caminar de la mano de Dios, de confiar en Dios. ¿Sabes? Porque el último punto que voy a compartir contigo es que en Dios están las promesas de vida. Solo Dios tiene promesas de vida. Solo Dios es siempre fiel. El apóstol Pedro le dijo al Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos sin ti? Tenemos que llegar a ese entendimiento, tenemos que llegar a esa convicción para no tomar decisiones de mudarnos de lugar sin la bendición de Dios, para no tomar decisiones de invertir dinero sin la bendición de Dios, para no tomar decisiones de las relaciones que vamos a hacer, de los sacrificios que vamos a hacer, de los servicios comunitarios que vamos a hacer sin la bendición de Dios. En Dios están las promesas de vida. Los versículos 7 en adelante dicen, el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre. Esa es una expresión de adoración, pero es una expresión de rendirse en su corazón, de rendirse en nuestra sabiduría humana al conocimiento de Dios, a las promesas del Altísimo. Que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Esto trae una dinámica. Cuando abrazamos las promesas de Dios, de repente estamos adorando sin darnos cuenta, porque son definitivamente una gran motivación para adorar al Creador. No hay condición humana que Dios no pueda bendecir y usar para grandes propósitos. Todo eso que estaba mencionando, el huérfano, el desamparado, a la viuda, a los extranjeros. El problema humano es que nos da dificultad ver a Dios envuelto en nuestra dinámica. Ese es el problema que tenemos. El problema de fe que tenemos es que nos da dificultad pensar en que Dios nos ayude en nuestro trabajo, que nos da dificultad en pensar que Dios nos ayude a escoger un compañero o una compañera para la vida. Nos da dificultad en pensar que Dios nos ayude en la dinámica de nuestras finanzas. Y se nos olvida que hay un arco iris que nos recuerda que hay un Dios que todo lo puede y que estamos vivos porque Él nos dio otra oportunidad. Se nos olvida que los tiempos están divididos en antes y después de Cristo, porque el gran amor de Dios se manifestó por los hombres. Se nos olvida que la cruz, que era señal de maldición, hoy es señal de salvación. En Dios están las promesas de la vida. Él puede
cambiar los desiertos en corrientes de agua. El comentario conciso de Matthew Henry lo resume de una manera preciosa y lo dice de esta manera: aunque sufrió la muerte de cruz por nuestros pecados y fue sepultado en una tumba, sus intenciones de amor por nosotros nunca cesaron. Él se levantó de entre los muertos para cumplir con esos deseos. Mientras tanto, lo que hizo en la tierra con sus milagros fueron ejemplos de lo que continúa haciendo hoy. Él liberta a los cautivos que están encadenados por el pecado y por el diablo. Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Él da pan de vida a los que tienen hambre de su salvación. Es amigo fiel de los pobres en espíritu, los necesitados. En Él, los pobres pecadores desamparados encuentran misericordia. Su reino permanece para siempre. Que los pecadores se refugien en Él y los creyentes en Él se regocijen. Y como Dios es Rey eterno, animémonos unos a otros para alabar su santo nombre. Qué precioso es contemplar toda esta verdad. El día de hoy quiero decirte que aunque seguimos en la sombra de la noche, en Dios tienes garantizado un precioso amanecer. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Yo no puedo decir que voy a ser pastor siempre, que puedo ayudarte siempre, pero Dios siempre mantiene la verdad. En medio de la tormenta de la vida, tenemos que tomar decisiones serias para poner nuestra confianza en Dios. No te angusties por las dificultades de la vida, no temas por la prosperidad del impío. Dios sigue en su trono y es bienaventurado aquel que pone en Dios su confianza. Termino con las palabras del Salmo 121. Le pido a Dios que su Espíritu te ayude a asimilarlas en tu corazón y a hacerlas tuyas. El Salmo 121 dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Les voy a pedir que inclinen sus rostros ahí donde están y que oren conmigo. No importa si esto está en vivo o si es una grabación, Dios es fiel siempre. Él está ahí a tu lado y Él va a escuchar tu voz. Vamos a orar. Dios del cielo, bendito seas, porque abres nuestros ojos, porque nos das entendimiento, porque nos invitas a confiar en ti, a poner toda nuestra confianza en ti. Padre Santo, en esta hora y en este año que se inicia, vengo delante de ti y te pido que perdones mis pecados, perdones mi confusión, perdones mi abandono de mi adoración y me ayudes a caminar de tu mano, me ayudes a poner toda mi confianza en ti. Te pido que me perdones y te pido que me lleves de la mano en este nuevo año y que me dejes ver tu gloria por encima de las dificultades, por encima de las limitaciones humanas. Permíteme ver tu gloria y ayúdame a tener un cántico, una adoración constante a tu nombre. Dame la experiencia de los bienaventurados,
los dichosos que ponen su confianza en ti. Padre Santo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en mi vida, como tus ángeles la ejecutan en el cielo. Me encomiendo en tus manos y pido que cada día pueda entender perfectamente y mejor lo que es confiar en ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mi gente, y una vez más, feliz año nuevo. Amén.